Del programa El Mundo Actual, hoy 15 de julio. Quiero compartir con ustedes una reflexión muy profunda y es importantísimo que la tomemos de corazón a corazón y que hablemos e inclusive o compartamos con nuestra propia familia este tema que vamos a compartir. De hecho, lo he tocado la última vez hace 10 años, se puede decir, que lo tocamos y que se llamaba depresión. Se lo voy a recomendar después de este también, que lo trate de ver en su momento cuando lo tocamos. Como ven usted, estamos comenzando con esta imagen que nos va a dar la idea del tema del que vamos a tocar a continuación. Cuidado con la depresión. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Esa es la mejor manera para enfrentar una crisis profunda que nos vaya a venir. Exponiendo nuestra total y absoluta confianza en el Rey de Reyes, Señor de Señores. En cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Mi yugo es más fácil. Esas palabras extraordinarias que nos van a ayudar a entrar en este tema que a continuación quiero compartir. Este salmo que es tan importantísimo. Por supuesto no lo vamos a leer todo, pero sí sería bueno que usted en su momento lo lea todo completamente. Salmo 73, del versículo 1 en adelante dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dios bendiga esta bendita palabra. Compartamos con ustedes este tema importantísimo. En este año, con profundas inquietudes por los hechos, acontecimientos que nos hemos estado enfrentando todos, porque ningún ser humano estamos exentos. Como le recomiendo después también en su momento, que busque en nuestro canal de YouTube el gemelo de este tema que estamos hablando, que está con el nombre simplemente depresión. Y también allí mismo está el peligro del suicidio. Y allí estamos hablando que no importa, porque por ejemplo en esa depresión que fue hace 8 años, donde encontramos a una ex Miss Universo, abogada exitosa, de que tomó la decisión allá en Nueva York de suicidarse. Una persona que tenía belleza, su carrera, fama, dinero. Es decir, la depresión no tiene parámetros, como vamos a ver en su momento. Así que todos, cristianos y no cristianos, estamos expuestos en su momento para entrar en esa crisis. De hecho, menciono aquí en el libro Camino al Falso Profeta, que está disponible en Amazon, la vida de 2 grandes hombres de Dios. Ambos siervos, famosísimos en la Biblia, pasaron profundos momentos de depresión, que inclusive en algunos momentos hasta desearon morirse. Y hago un análisis profundo de esos 2 hombres, del profeta Elías y del profeta Jeremías. Ambos hombres pasaron momentos difíciles, pero en su momento, en ese momento de depresión profunda, ellos pusieron su total y absoluta confianza en el Señor. Y termino hablando en este libro, Camino al Falso Profeta, de cómo termina, de cómo en su momento extraordinario Dios manda ayuda o salvación
o rescate por ambos siervos de Dios. En su momento explico cómo Dios utilizó a los mismos cuervos para alimentar a su profeta. Y de cómo que para los judíos el cuervo es un animal inmundo. Sin embargo, Dios utilizó esos pájaros inmundos para ayudar a salvar a su profeta Elías en su hambruna. En Jeremías, Dios utilizó a uno de los hombres más arrogantes, sumamente soberbio, con un historial de hombre malo. Y sin embargo, Dios utilizó a ese hombre muy malo, arrogante, para salvar a su profeta Jeremías. Estamos hablando de Nabucodonosor. Hago un análisis profundo aquí en el libro Camino al Falso Profeta de esos dos grandes siervos de Dios de la Biblia, que pasaron por circunstancias igual como nos toca, tal vez en diferente forma, a todititos nosotros. Es decir, cristianos y no cristianos. Ahora, el peligro para los que no son cristianos es que la depresión, como le recomiendo en su momento que mire ese que hice hace 8 años y que está ahí en nuestro canal de YouTube, pero mírelo con su familia, donde hablamos ahí ya prácticamente la depresión mucho más amplio que de cómo la persona que no tiene a Cristo está en profunda desventaja cuando cae en depresión. Y de allí que hay que poner muchísima atención, máximo si es una persona que no tiene a Jesús. Si hay que ponerla con los que tenemos al propio Señor Jesucristo como cristiano, hay que poner atención cuando es tu hijo, tu hija, tu esposo o tu esposa, aunque sea cristiana, si hay que ponerle atención. ¿Cuánto más aquel pariente tuyo que no tiene a Jesús? La bendición de esos dos grandes siervos de Dios, y en especial del salmista que vamos a hablar, es que ambos tenían al Altísimo Dios Todopoderoso en su corazón. Eso indica entonces, como dijimos, que nadie estamos exento de pasar un momento difícil. Así es que vamos a analizar en este momento, no obstante, hacer una remembranza por dos grandes siervos de Dios, que en un periodo cortísimo de apenas 2 semanas, entre 2 semanas, se nos fue uno del otro. Nos deja un poco de nostalgia y a la vez por los 2 temas que están en nuestro canal, que se llama El fin de una generación, parte 2 y parte 3, donde estamos hablando cómo se nos está cerrando ya el fin de esa generación. Estos 2 siervos fueron parte histórica y profunda de esa generación que ya se está cerrando. Estamos hablando de la partida del gran siervo de Dios pentecostal, de origen pentecostal, como fue Jimmy Swaggart. Y este 14, es decir, este lunes que pasó, la partida de otro siervazo de Dios, Bautista, lo que me hace recordar el tema que lo recomiendo a ustedes en nuestro canal de YouTube, Las 10 Vírgenes, donde hablo de un bautista y de un pentecostal. Que a veces los evangélicos tienen esa tendencia de estarse peleando en las redes sociales, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, como tuvo en su momento también los cristianos allá en los Corintios que estaban peleando. Y Pablo dijo: Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento al final lo da el Señor. Así que no discutamos que yo soy de fulano, que yo soy de sutano, que yo soy esto o que yo soy lo otro. Estos 2 siervos de 2 concilios muy diferentes, Jimmy Swaggart, Asambleas de Dios, John MacArthur, Bautista, ambos hombres nos dejaron una gran historia, grandes servidores, grandes hombres del Señor. Y qué interesante, todos ellos nunca dejaron de hablar del poderoso mensaje de la palabra, e inclusive hasta la venida de Cristo, porque el último tema
que predicó John McCarthy. Fue el tema y que lo tienen ahí. El anticristo ya está. Su último mensaje. No olvidemos que John McCarthy fue contundente en la historia de la pandemia cuando se enfrentó con el mismo gobernador de California que quería socapar aquella voz de alerta de John McCarthy. Esos tremendos siervos de Dios, quería hacer esta remembranza en este tema importantísimo, que ya están con el Señor. Pero hablemos entonces del tema de la depresión. Al abordar este tema, nos hemos dado cuenta que son muchas las personas de todas las edades que están padeciendo de este terrible mal. Las encuestas dicen que esto es uno de los grandes males que está enfrentando nuestra sociedad y que los hospitales psiquiátricos están repletos de personas deprimidas, muchas de las cuales terminan suicidándose lamentable, triste y catastróficamente. El problema de la depresión no tiene un grupo determinado, ni tampoco una clase social. Como dijimos y le recomendaba que en su momento mire con sus hijos, con su familia. También el gemelo de este tema que estamos dando, que se llama la depresión, que lo hicimos hace 8 años y que está allí en nuestro canal de YouTube, y donde estoy hablando específicamente de esta impresionante mujer ex Miss Universo, que lamentablemente tomó la triste y catastrófica decisión en uno de los edificios de Manhattan, Nueva York, y suicidarse. Por eso dije al comienzo que los familiares que notan que hay depresión en uno de sus seres queridos deben de ponerle profunda atención de inmediato. Y máximo si ese ser querido no es cristiano. Con mucha más razón, porque al no tener a Cristo la peligrosidad es mucho más grande. Sé que es muy importantísimo. Pero como dije, aquí estamos diciendo ninguna clase social, eso incluye aún los propios evangélicos, están exentos de caer en un momento de depresión. Los que padecen van desde los 9 años, ese niño de 9 años, hasta los más adultos. Todo. E inclusive el protagonista de este pasaje que leímos, que no se conoce su nombre. Lo único que sabemos es que era un miembro descendiente de esos músicos, de esos ministros de alabanza, de la familia de Coré. Es decir, era lo que hoy le llaman ministro de alabanza en el templo. Ese era el salmista, este personaje anónimo del Salmo 73. Por lo que leímos, él estaba pasando una profunda crisis de depresión profunda, que inclusive, según sus propias palabras, estuvo al punto, lo que podríamos decir, de pasar a la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Es decir, estuvo a punto de suicidarse. Dice, mis pies estuvieron al máximo momento del resbaladizo al pozo del abismo. Pero como el Salmo nos da la respuesta, él reaccionó. Una de las partes, por eso le voy a pedir que en su momento se lean todo el Salmo 73, en un momento dice que reaccionó y tomó la decisión de regresar a la casa de Dios y postrarse en el altar de Dios. Y allí él fue rescatado. Por eso en este año tan difícil, momentos difíciles para nuestras familias inmigrantes,
que sin lugar a duda podrían estar enfrentando momentos de depresión por múltiples de razones. El miedo a ser abruptamente deportado y separado profundamente de sus seres queridos, que eso lo vienen enfrentando con profundo temor desde el pasado mes de enero. Y nuestros inmigrantes, la peligrosidad de la depresión viene no solamente desde los más viejos que posiblemente no pueden dormir, hasta nuestros niños, como vemos en esta imagen. Este fin de semana estuve en una hermosa iglesia con el hermano Juan Guevara allá en Point, Norte Carolina. Y allí los hermanos compartían con su servidor los momentos críticos en los meses pasados, donde decía el hermano Juan que tiene su compañía, que trabajan en construcciones. Llegamos a Home Depot y no encontramos un solo hispano comprando, o a Walmart. Todos estaban rezagados, o pueden estar en algunos lugares. Y eso, el miedo a no poder ir a comprar, el miedo a salir a trabajar, el miedo a no poder ir a la iglesia, o no poder ir a la iglesia, puede provocar peligros de depresión. Y allí en esto es lo importante aprender cómo en esos momentos duros, frágiles, de poner nuestra total y absoluta confianza en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Como dije, ninguno estamos exentos. Su mismo servidor pasa momentos también difíciles como ministro. Sobre todo cuando usted sabe que nuestro ministerio es completamente un ministerio de fe, que nunca hemos cobrado ni cobramos. Llegan momentos difíciles. Pero ahí hay que poner a total y absoluta confianza en esos momentos difíciles, en tu corazón de angustia, como lo hizo este salmista. Si hay un salmo precioso para tocar este tema, es este Salmo 73. Porque es impresionante en la forma en que el salmista primero expresa todas sus frustraciones y después él narra cómo el Altísimo en el altar le perfiló. A veces es necesario que nos pongamos nosotros en eso. Dice, bueno, yo estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, estoy pasando. Pero también recuerda que no eres el único. Que hay otros posiblemente en peores condiciones. Al menos tienes comida. Pero solamente piensa en nuestra gente en Cuba, en nuestros evangélicos en Cuba. Y no solo evangélicos, casi toda la población. Pasando condiciones eminentemente de penurias en cuanto a las comidas. Muchísimo. Aún nuestros niños en Cuba solo comen puro arroz y solo un servicio de comida al día a veces. Así es que a nuestros inmigrantes que están aquí en Estados Unidos, si están en un momento triste de depresión, no olvides que también en otros lugares hay condiciones duras. Pero no solamente nuestros inmigrantes, también nuestra gente en Estados Unidos, aún hispano, familias que han enfrentado, como el tema que tocamos sobre la situación de Texas, que lo abordamos en el mundo actual, la catástrofe que pasó el fin de semana pasado, o más bien antepasado, en Texas, donde todavía existen más de 160 desaparecidos y los más de 121 almas
que perdieron la vida. Y las múltiples de familias que lo perdieron todo. No solamente eso, en múltiples estados donde ha habido crisis sin precedente de catástrofe del cambio climático en los mismos Estados Unidos. Así es que el año que estamos viviendo es un año que se abona para el peligro de la depresión. Y aquí es donde tenemos que tener presente, o como diría nuestra gente, nuestros pies bien firmes ante las circunstancias y las adversidades que puede provocar las depresiones. Déjeme seguir leyendo parte de este salmo impresionante, Salmo 73. En su momento difícil que está pasando este salmista, sigue hablando, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Es decir, nótese que él está hablando en su momento de amargura, en su momento de depresión, ese momento crítico que él está pasando, donde en su momento él está diciendo, en su momento de amargura, porque mientras él estaba pasando una crisis profunda, los impíos, dice, los arrogantes, a ellos como que nada les pasaba. Y era su reclamo, que constantemente lo están diciendo también toda persona que está en depresión. Y podemos caer en eso. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué sutano y mengano? En los cristianos, a un ministro que pueden estar pasando este momento, pueden decir: ¿y por qué este otro que son sumamente arrogantes, blasfemos? Y en lugar de irles mal, están sumamente más prósperos. Ese era el reclamo que estaba haciendo el salmista. ¿Cómo es posible?, decía él. ¿Por qué no? Déjeme compartírselo de nuevo la palabra al comienzo. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, oiga bien, de los arrogantes, y viendo la prosperidad de los impíos. Es el reclamo que él está haciendo. Y sigue diciendo: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Y es importante decir eso, pero como dije, no puede estar pasando. Y por eso le dije a todos los que están en nuestro canal uniéndose: por favor, compártanselo. Y si es posible, como queda en nuestro canal de YouTube, siéntese con sus hijos. Recuerde que puede conectar el YouTube a su televisión para que por momentos que estén pasando sepan que siempre hay una salida. La reacción del salmista es lo normal. Él está resentido, diciendo: ¿cómo es posible que este sutano y mengano, que es un gran impío, blasfemo, ni siquiera esté pasando nada y anda allí? Lo mismo como cristianos nosotros, como ministros. ¿Cómo es posible que estos señores que son blasfemos, que se burlan de la venida de Cristo, que son blasfemos, arrogantes, con guardaespaldas y todo, no pasen por nada? Podríamos caer en eso. O en otro: Señor, yo siempre te he sido fiel. Pero él, al final dice: era un torpe. Déjeme leer el versículo 25. Dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, en aquel momento de reclamo que él está haciendo, ¿cómo los puede pasar a todos los que entran en depresión? En aquel momento de reclamo fuerte, energético que él está haciendo. Con todo, dijo, con todo y eso, yo siempre estuve contigo. Es decir, nunca comete el error que comete el impío.
que comienza a blasfemar contra Dios. Que comienza a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienza a insultar a Dios. El mensaje que nos está dejando este salmista es precioso. A pesar de que sentía punzadas en el corazón, a pesar de que no podía apaciguar de cómo es posible que él, siendo fiel al Señor y a sus vecinos impíos, soberbios, blasfemos, como que no les pasaba nada. Pero a pesar de todo eso, dice el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Es decir, no se atrevió a blasfemar, jamás nunca, sino todo lo contrario. Me gustó en esta tragedia de los incendios de California, donde los ricos y famosos de Hollywood perdieron sus casas multimillonarias. Pero entre esos artistas famosísimos también estuvo Mel Gibson. Yo miré la entrevista que le hizo la periodista de CNN cuando le pregunta a Mel, tu casa también se quemó. Y uno podía empezar a ver a aquel artista hasta blasfemar y todo. Pero la reacción de él fue, te quiero decir algo. Y señala hacia arriba y dijo, Él me la dio, Él me la quitó. Bendito sea su nombre. Esa es la reacción que tuvo el salmista 73, del Salmo 73. No blasfemó, no insultó a Dios, no hizo, ¿cómo se llama? Como, mira, este fulano de tal es un impío, es un blasfemo, y en lugar de lo tienes con riqueza multimillonaria y todo. No. Todo lo contrario, al final él dice, después de darse cuenta cuál es el final de todos estos arrogantes, blasfemos y de todo, él dijo, nada quiero de ello. Por eso dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. En otras palabras, recuerde que él está hablando cuando él ve cuál es el final de toda esta gente, incluyendo los que somos cristianos. Pues recuerde que muchos dentro del cristianismo, por cierto, este viernes en uno de los se va a inaugurar el campamento de la Elim en Austin, Texas. Y van a estar todos sus ministros, pastores. Y me han pedido que comparta, y ya lo estuve preparando ayer, sobre el trigo y la cizaña. Es muy probable que si el muchacho que nos ha ayudado en eso allá, en esto lo hagamos si llevan el equipo ellos, hagamos en vivo para ustedes, porque el tema va a estar importantísimo este viernes, el trigo y la cizaña. Porque allí vamos a hablar de personas que están dentro del cristianismo con grandísimos éxitos y que inclusive son blasfemos. Pero ¿cuál va a ser el final de ello? Y eso es lo que termina diciendo el salmista. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás. Al final, él va con el Señor. En palabras que estamos hablando, la depresión no tiene edad, no tiene círculo social, sobre todo en este año. Y en especial, por favor, como cristianos, a unos pastores, en sus cultos de oración, acuérdense de la situación que están pasando muchos de nuestros inmigrantes, en especial de los hijos de ellos, sus niños y sus jovencitos, que podrían estar ellos en su misma situación al ver la angustia de su papá o de su mamá.
Así es que, por favor, nuestras oraciones, y recuerde nuestra misma gente inmigrante. Recuerde que no hay prueba que no podamos salir adelante. Como vamos a dar los pasajes finales que te van a respaldar. Pero sigo compartiendo esa palabra de este salmo porque es precioso. Sigue diciendo, pero en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué palabra más preciosa, más bella y más contundente de un hombre que está en depresión, que está con amargura, que está compungada. No, es que no lo está diciendo alguien que está en fiesta en ese momento. No, alguien que está en depresión. Pero qué lindo que él aprende a dar la honra y la gloria y a poner sus convicciones en las manos del Señor. Por eso este salmo es preciosísimo para los que están en problemas. Dice, ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, ahí está, mire qué lindo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estoy leyendo el Salmos 73, 21 al 28. Pero en realidad puedes leer todo el Salmo. Qué precioso. Déjeme compartir algo más todavía sobre esto. ¿A qué se debe el incremento de este problema? Los expertos en psiquiatría dicen que se debe al alto grado del materialismo. Esta es la sociedad más materialista de todos los tiempos. Todos en un hogar están ocupados. El padre tiene hasta 2 trabajos por día. La mamá tiene que trabajar todo el día. Y los hijos tienen que pasar toda la semana solos. Algunas veces encerrados en una sala de su casa y viendo caricaturas, otras veces en su propio cuarto, enfrentando la amargura de la soledad. Todos estos componentes de esta sociedad que estamos viviendo, aquí mismo en Estados Unidos, es una realidad. Y por eso hablamos que involucra aún nuestros niños de 9 años, pero yo diría hasta de 7 años. Todo esto, dicen los expertos, ha abonado el terreno para que tengamos en este momento una crisis profunda en la depresión. Pero aquí viene la palabra que nos ayuda, al menos a los que tenemos a Jesús. Pero al mismo tiempo, por favor, familias que están viendo o que van a ver este programa, si tienes parientes inconversos, te suplico que los compartas con ellos. Y esta persona que es inconversa y que no está exento de estos momentos difíciles, como lo podría estar la esposa y la mamá de esta niña, cuyo padre inmigrante, que está en la noticia este fin de semana, de 57 años de edad, y que trabajaba duramente allí en esta granja en California para mandar sostén a su esposa y a su niña. Posiblemente su jovencita debe de estar pasando en este momento difícil.
No quiero ahondar sobre esta situación de la crisis de este señor. Lo que estoy hablando es aún todos los que están pasando en estos momentos de depresión, que entiendan, sobre todo si no tienes a Jesús, que la mejor manera es que busques a Jesús en tu corazón y que recibas a Jesús en tu corazón. ¿Y por qué no, si tienes la grandísima oportunidad de este próximo fin de semana o entre semana, visitar una iglesia? Y aunque lamentablemente, tristemente, por la catástrofe que está pasando, nuestras iglesias evangélicas ya no abren el altar. Son muy poquitas las iglesias que abren el altar para que la gente vaya al altar y llore en la presencia de Dios. Tal vez en la iglesia donde está yendo tu familia ya no acostumbran eso, pero no importa. Te aseguro que no te van a echar si tú pasas al altar y te arrodillas y lloras en la presencia de Dios, como lo hizo este salmista. Dice que ante las punzadas y ante las cosas y todo, tomó la decisión de volver a la casa, dijo. Lo que da a entender el salmista que se había alejado de la casa del Señor. Hasta dice que volviendo a la casa del Señor, fui y depositó su alma en el altar. A lo mejor, mi amigo, si no tienes a Jesús, a lo mejor con algún conocido evangélico que tenga vecino, puedes visitar la iglesia y te aseguro que Dios tiene un mensaje para tu vida, un mensaje de esperanza, y siempre va a haber una salida. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Precisamente por esta palabra preciosa que escribió el apóstol San Pablo a los cristianos en Roma. ¿Y en qué momento escribe esta carta para nuestros hermanos en Roma? Recuerde que los cristianos en Roma iban a enfrentar un momento durísimo cuando un hombre poseído por el mismísimo Satanás, el diablo, llamado el Nerón, iba a desatar toda una cacería asesina y criminal contra los cristianos en Roma. Dios siempre da un mensaje de esperanza. Dice Pablo a los romanos, a los hermanos en Roma: sabemos además, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, por muy negativa que llegue a ser nuestro momento, nuestra circunstancia, la razón por la que estamos teniendo depresión, por muy negativo que llegue a ser, al final siempre se torna en victoria. O siempre Dios nos dará una salida, o siempre Dios nos proveerá. Por favor, guarda Romanos 8:28. Y un pasaje que es tan popularísimo para todos los evangélicos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por muy difícil que sea la circunstancia que estés pasando, por muy dolorosa que sea la circunstancia de depresión que estés pasando, mi hermano y amigo, no olvide que siempre, siempre hay una salida en el Señor. Decía nuestro dicho popular en América Latina que lo último que muere es la esperanza. Y si esa esperanza la tienes en Jesús, como dijo Pablo en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas finalmente ayudan a bien. Es decir, aún las cosas profundamente negativas terminarán en victoria. Porque a los que aman a Dios, todo va a salir bien. Por eso el pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
en este año difícil que estamos pasando. Uno, por la catástrofe que estamos teniendo. Cambio climático cruel, fuertísimo, sin precedente. En Estados Unidos, la crisis de nuestros inmigrantes que involucra aún a las familias que tienen en sus países de origen. La situación en Europa mismo, en todo el mundo, todos los seres humanos, y en especial por este cruel materialismo que hace que ya la familia no estén en coinonía, está provocando todos estos vacíos profundos de depresión. Por favor, como cristianos, no dejemos de poner nuestra total confianza en el Señor. Y si no eres cristiano, por favor, busca ayuda, en especial en Jesús de Nazaret. Como dije al comienzo, Él dijo estas palabras: venid a mí todos los que estáis cansados, cargados y cansados, y yo los haré descansar. Mi yugo es más fácil y mi carga es más liviana. Aprendamos a poner nuestra confianza en el Señor en estos momentos difíciles, en estos momentos duros que provoca esa depresión. Solo confiemos en Jesús. Y sobre todo, no caigas en el error que comete la persona que no tiene a Jesús, de comenzar a blasfemar contra Dios. No. Me gustaron de nuevo las palabras de Mel Gibson cuando dijo, citando las palabras de Job: Él me lo dio, Él me lo quitó. Bendito sea el Altísimo. Aprendamos a depositar. Si es tan dura la depresión que estás pasando, solo te recomiendo que llores delante de la presencia del Señor. Si no puedes ir a una iglesia, entonces habla en tu cuarto y llora en su presencia. Y dile lo que estás pasando, como lo dice el salmista. El salmista le dice todas las palabras al Señor. Dile: Señor, me siento esto y esto y esto y esto, y siento punzadas, pero necesito tu ayuda. Recuerda las palabras de Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está con sus brazos abiertos y te está esperando. Por cierto, no solamente voy a estar en Austin, Texas, el fin de semana, sino que sábado y domingo estoy con la iglesia Lynn en San Marcos. Para todo lo que estén alrededor de San Antonio, Texas, San Marcos, Austin, porque vamos a compartir palabras profundas. Ya dije que el viernes quiero tocar, por petición del pastor, el trigo y la cizaña, pero también vamos a compartir palabras de corazón a corazón el sábado y el domingo. Y a nuestra gente de nuestro canal, de corazón se lo digo, lamentablemente no se puede. Hay muchos que dicen: es que no, es que hay razones que no se puede, lamentablemente. Uno, por la madurez del tema, se llama Masterclass. Dos, porque estamos pasando imágenes únicas. Y a los que son miembros, estaba viendo el último tema que se acaba de poner sobre Apocalipsis 12. Pero yo te recomiendo verlo todo, pero con tus hijos en la sala, donde estamos hablando de los alienígenas, de los que caen del segundo cielo, las imágenes. Y por el otro lado, porque ya vamos a entrar, de hecho vamos a anunciar en su momento el en vivo ya que vamos a tener con nuestra gente, porque vamos a entrar al capítulo 13. Y allí mismo en el capítulo 12 estamos dando con imagen impresionante cuando esos seres del segundo cielo caen, y el mismo Satanás, que va a perder sus facultades de trasladarse por las dimensiones del tiempo, pero que en la gran tribulación eso lo va a... Bueno, te estoy dando un poquito de lo que es el Masterclass en el capítulo 12 y las imágenes que te trasladan, te lo recomiendo, sobre todo los 3 temas que están ahorita, antes de finalizar todo el capítulo 12.
Míralo, pero con tu familia, con tus jóvenes. Para ello solo visita nuestro canal Antonio Bolainis Oficial en YouTube, aquí donde estás ahorita. Si no te has suscrito, suscríbete, pon la campanita y después ya puedes unirte. Busca la parte que dice unirse y allí te puedes unir al Masterclass. Y trata de ver este capítulo 12 que ya está, allí ya está todo disponible. Porque es profunda las imágenes. Te imparte sobre todo para tus jóvenes y te da una idea de esos seres del segundo cielo y del dragón que es expulsado a la tierra. Los invito a nuestro canal de YouTube y a ser parte. Algunos dicen allí, es que no es que estamos cobrando. Por supuesto, si usted va a la librería, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero tiene un costo. Y ni siquiera estamos cobrando algo, es algo sencillo, ni siquiera es un cobre, es una ofrenda de algo sencillo, porque estamos invirtiendo profundas cosas ahí para que tú puedas ver en profundidad, el libro del Apocalipsis con evidencias actuales de cómo se está desarrollando todo el sistema para que el Rey venga pronto. Cristo viene pronto. Recuerda, por muy difícil la carga que estás llevando, por muy dura que sea tu depresión, ponte en las manos del Rey de Reyes, Señor de los señores. Vas a salir adelante, te lo aseguro. Como el salmista. Es más, lee cuantas veces sea necesario. Ese Salmo 73. Porque qué lindo el Salmo 7.3 cuando él termina diciendo, ya no me interesa ni me importa nada del éxito de estos impíos, de estos soberbios, porque al final puedo ver el final terrible de ellos un minuto después de la muerte. Así que al final, dice el salmista, el adorarte a ti, el servirte a ti y estar en tu casa es más importante que todas las cosas. Como digo, el dicho aquí mismo, en Camino Falso Profeta, prefiero pan con amor que gallina con dolor. No me des riqueza para que no me olvide de ti. No me des pobreza para que no blasfeme de ti. Dame lo que yo necesito. Y damos gracias a Dios. Esas fueron las palabras del salmista. Por muy difícil que sea, vamos a salir adelante. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por cierto, en cualquier momento vamos a tener un en vivo de una entrevista desde Israel. Así que estate pendiente. Que Dios te bendiga grandemente.